pam, pa pa pam, pa 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 pam, pam, pam. Breve panorama de la poesía lorquiana. Federico García Lorca ha llegado a ser indiscutiblemente el poeta español más conocido y más leído en el mundo. Esta fama se debe a muchos factores, entre los cuales destacan su personalidad de juglar moderno, sus temas, sobre todo los de índole popular, y su asesinato trágico en 1936. A unos 40 años de su incomprensible martirio, el recuerdo del poeta se ha convertido en símbolo de autenticidad poética. Su figura ha ido cobrando mayores dimensiones y su recuerdo es una cadencia luminosa. Su obra poética, como ya la habían vislumbrado sus coetáneos, es la de un clásico. Los libros poéticos que mayor fama y difusión han alcanzado son los que presentamos en esta edición: Poema del Cantejondo y Romancero Gitano. Para situarlos dentro de la obra poética de Lorca, daremos a continuación un breve panorama de su poesía. Nótese la gran discrepancia entre las fechas de composición y las de publicación de sus libros poéticos más importantes. Libro de poemas 1918-1920, Poema del Cantejondo, noviembre de 1921, Primeras canciones 1922, Canciones 1921-1924, Romancero Gitano 1923-1927, Poeta en Nueva York 1929-1930, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía 1934, Diván del Tamarit 1932-1938. Por la notable falta de concordancia que existe entre la fecha de composición y la fecha de publicación, conviene hablar, para mantener un orden cronológico, solamente de fechas de composición. De otra manera, la desarticulación cronológica podría presentar problemas. Considérese, por ejemplo, la siguiente desarticulación que tendremos que tener en cuenta. Poema del Cantejondo se escribe, menos lo que señalamos en nota a nuestra edición del texto, en 1921, pero no se publica hasta 10 años después. Romancero Gitano, en cambio, fue terminado en 1927 y publicado en abril de 1928. En líneas generales, libro de poemas, Poema del Cantejondo, Primeras canciones, Canciones y Romancero Gitano pueden considerarse o clasificarse como poesía temprana, clasificación sobre la que volveremos en breve. Poeta en Nueva York, de corte surrealista, o por lo menos muy de vanguardia, la consideramos obra de transición. Llanto por Ignacio Sánchez Mejía y Diván del Tamarit son ya poesías muy maduras y complejas que combinan lo mejor de la poesía temprana con algo del espíritu vanguardista de Poeta en Nueva York. Como es fácil apreciar, la mayoría de la poesía lorquiana cabe bajo la denominación de poesía temprana, hecho que obedece a la evolución artística completa que experimentó ese genio verdaderamente polifacético que fue Lorca, artista dotado de cualidades de poeta, dramaturgo, músico, pintor y actor. Desde la guitarra del pueblo andaluz hasta el piano de Chopin, desde el teatro de títeres hasta la grandeza dramática de la casa de Bernarda Alba, desde dibujo a lápiz hasta la escenografía, desde la recitación de poesía popular hasta el desempeño de papeles de teatro del siglo de oro, desde poesía infantil hasta aquella elegía que llora la muerte de su amigo torero. Parece que no hay arte ni género que no se rinde ante su talento mágico, cortado cuando acababa de cumplir solo 38 años. Por eso, cuando decimos poesía temprana, hay que entender que estamos ordenando en términos temporales, no en valores absolutos, puesto que en la poesía lorquiana toda aquella temprana, como toda su obra, no es la precocidad, sino la prodigiosidad lo que sobresale. Nosotros no creemos que Lorca hubiera dejado de escribir poesía. Sin embargo, en los años que van desde su vuelta a Nueva York en 1930 hasta su asesinato en 1936, escribió menos poesía y mucho más teatro. Su creación poética señala más que una trayectoria, un florecimiento de temas, intuiciones
y obras cuyos gérmenes estaban ya en su primer libro de poemas. Dentro de este florecimiento notamos dos factores determinantes que caracterizan todas sus obras poéticas. Quizás sería más exacto decir dos presencias, que son, por un lado, la presencia de Andalucía y por otro, la constancia de creación que a veces se manifiesta como innovación. Donde más se manifiesta esta sería en Poeta en Nueva York, un libro desafiantemente moderno e iconoclasta, donde mejor se ve la presencia de Andalucía serían los dos libros que presentamos, cuyos temas son andaluces por excelencia. Sin embargo, no se trata de exclusividad, es precisamente una visión andaluza la que observa la gran metrópoli de Nueva York con tanto horror. Cuando Lorca lanza su estremecido grito desde la torre de Charles Building, es precisamente la voz desgarrada de un andaluz. Denuncio porque vengo del campo y creo que lo más importante no es el hombre. De la misma manera, los temas muy andaluces expresados en el romance tradicional cobran una calidad inusitada debido precisamente a las invenciones en el lenguaje como esta imagen escalofriante del martirio de Santa Olalla. Por el suelo, ya sin norma, brincan sus manos cortadas, que aún pueden cruzarse en tenue oración decapitada. De las dos presencias, la de Andalucía se manifiesta con más frecuencia en la poesía lorquiana. Al mismo tiempo constituye tema y visión artística, por ser de capital importancia y por ser muchas veces no muy bien entendida, la discutiremos aparte en el capítulo que sigue. Mientras tanto, debemos referirnos a esa otra vertiente que hemos llamado constancia de creación o innovación. Este lado de la personalidad artística de Lorca da muchas veces en lo que podríamos llamar su vanguardismo. No puede considerarse únicamente un deseo de renovación. No se puede decir que se limita a lo estético o a lo artístico. Lorca era un formidable vanguardista, y si miramos su personalidad artística total, el corpus que va desde sus poemas en prosa, su guión de cine Viaje a la Luna, Poeta en Nueva York y muchos de sus dibujos, hasta así que pasen 5 años y el público, es el comienzo de la obra que de un artista que de haber vivido ocuparía al lado de Picasso uno de los primeros puestos como forjador creativo, como innovador agudo y visionario de nuestro siglo. Si bien Lorca podía hundirse, como decía Alexandre, en el tiempo, en los siglos, en la raíz remotísima de la tierra hispánica, también puede afirmarse sin ningún riesgo que Lorca constituye un caso extraordinario de creador visionario, capaz en sus vaticinios de ver hasta su propio fin trágico, como comprueban esos versos espeluznantes de Poeta en Nueva York. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron, no me encontraron. Lorca revela en esta constancia de creación una habilidad artística tan innovadora, moderna y desarraigada como arraigado está el romancero en la cultura particular de Andalucía. Toda la obra de Lorca es inconfundiblemente andaluza y hasta indescifrable sin esta presencia andaluza, pero al mismo tiempo Poeta en Nueva York y el público, para elegir dos ejemplos sobresalientes, indican el amplio contexto universalista que tiene su obra como conjunto. Sin tener en cuenta este universalismo resulta imposible entender el significado de su andalucismo, pero pensando siempre en ello como fondo, se puede comprender esa difícil y complejísima universalidad andaluza que alcanza sus matices más hondos y sus metas más auténticas cuanto más idiomática y autóctona es su comprensión, es su expresión. Lorca es el mejor intérprete de ese fenómeno cuyos legados más bellos lo constituyen precisamente poema del cantejondo y romancero gitano. Andalucía, tema y visión. Es indispensable distinguir aquí
entre la Andalucía que Lorca ve, descubre y emplea y aquella otra pseudo-romántica Andalucía de macetas y elementos populares. Quizá en esa misma palabra popular sea donde reside gran parte del problema de distinguir entre la Andalucía verdadera y la falsa de pandereta, de la españolada, de la época de Bizet, esa Andalucía zarzuelera que ha ejercido influencia hasta dentro de Andalucía y que fuera de ella y fuera de España ha creado un estereotipo lamentable. Ortega lo apuntó bien en abril de 1927 en el artículo de Todavía hoy se discute. Teoría de Andalucía, al afirmar, lo admirable, lo misterioso de la profunda Andalucía está más allá de esa farsa multicolor que sus habitantes ponen ante los ojos de los turistas. Ortega, hombre del norte como él mismo dice y filósofo, enfoca con originalidad este problema de identidad andaluza tan necesitado de aclaración para nuestros fines. Aunque no estamos de acuerdo con la segunda parte del artículo donde denuncia su ideal vegetativo, si creemos que en la primera parte la historia ha acertado al señalar la autoconciencia andaluza y lo que ella puede significar. Se complace en darse como espectáculo esta propensión de los andaluces a representarse y ser mismos de sí mismos revela su sorprendente narcisismo colectivo. Solo puede imitarse a sí mismo el que es capaz de ser espectador de su propia persona. Este narcisismo demuestra por parte que es una de las razas que mejor se conocen y saben a sí mismas. Tal vez no haya otra que posea una conciencia tan clara de su propio carácter y estilo. Merced a ello le es fácil mantenerse invariablemente dentro de su mismo milenario, fiel a su destino, cultivando su exclusiva cultura. Siguiendo la lógica de Ortega, podemos empezar a entender esa identidad bifurcada de Andalucía que representa por un lado lo que Ortega llama un magnífico ballet anunciado en los carteles con el título Sevilla, y por otro ese perfil milenario. De esta manera, la Andalucía de pandereta y la Andalucía milenaria, según nos da a entender Ortega, vienen a ser cara y cruz de la misma moneda. Es más, esa bifurcación es señal de su antigüedad. Uno de los datos imprescindibles para entender el alma andaluza es el de su vejez. No se olvide, es por ventura el pueblo más viejo del Mediterráneo, más viejo que griegos y romanos. Indicios que se acumulan nos hacen entrever que antes de soplar el viento de los influjos históricos desde Egipto y en general desde el Mediterráneo oriental hacia el occidental, había reinado una sazón de ráfagas opuestas, una corriente de cultura la más antigua de la que se tiene noticia, partió de nuestras costas y, reparando sobre el frontal de Libia, salpicó los senos de Oriente. Entendido así y teniendo en cuenta la conclusión de Ortega de que Andalucía, una cultura campesina que recibe influencias de todas las culturas violentas del Mediterráneo sin dejar nunca de vencer rápidamente a todos sus vencedores, es de todas las regiones españolas la que posee una cultura más radicalmente suya. Podemos comprender a Andalucía de pandereta como consecuencia histórica del proceso milenario de la formación de la cultura andaluza, y si bien es posible que Ortega exagere algo de la edad de Andalucía, seguramente estaría pensando en el artículo de Sulten sobre el Tarteso, publicado en el primer número de la Revista de Occidente en 1923, en el que se mencionan las leyes en versos que ya antes de Cristo tenían 6.000 años de antigüedad. Parece indiscutible que Tarteso o Tarsí, si se prefiere, ha sido la cultura más antigua de Occidente. Entendida así, la Andalucía de pandereta no constituye otra cosa que un fenómeno sociohistórico enojoso que, en el fondo, no solamente no tiene importancia, sino que quizá pueda entenderse como prueba de la antigüedad andaluza por ser un fenómeno que repercute en muchos miles de años. Lo que interesa a nuestro estudio es precisamente esa otra Andalucía, esa milenaria y a veces bastante oculta Andalucía que se extiende por lo menos desde tiempo del legendario Gerión tartésico hasta nuestros días, y de la cual Lorca ha llegado a ser nada menos
que es su mejor intérprete. Ahora bien, ¿cómo enfocar esa Andalucía milenaria de la que Lorca es intérprete? Se podría hacer, y lo haremos después, a través de su poesía, pero antes debemos examinar una fuente más nítida, la conferencia magistral que prácticamente equivale a su credo artístico, teoría y juego del duende. Esta conferencia, como veremos a continuación, nos da más teoría que cualquier otro escrito suyo, sobre todo teoría en cuanto a su manantial artístico. Plasma como ningún documento la importancia de Andalucía en su obra. Aunque al principio habla de España y no de Andalucía, veremos enseguida que Andalucía, en términos del duende, no es una parte de España, sino que España y hasta todo lo hispánico es para él una extensión de Andalucía. Por cerrado que esto pueda parecer, es importante tenerlo muy en cuenta. Para Lorca, como para muchos andaluces, Andalucía es el ombligo de Occidente. Históricamente hablando, no cabe duda de que tienen razón. No cuenta solo el techo de Tarteso y otras culturas antiguas como la fenicia, la cartaginesa y la griega, que se establecieron en Andalucía, sino también la baética romana y el andaluz islámico. La colonización posterior por los castellanos no quita en absoluto ese sentido milenario del que hablaba Ortega, pero veamos algunos fragmentos extraídos de la bella conferencia para que todo este andalucismo se aclare. Voy a ver si puedo daros una sencilla lección sobre el espíritu oculto de la dolorida España. Nótese que España se hace Andalucía inmediatamente en los ejemplos que siguen para ilustrar ese espíritu oculto. Manuel Torres, gran artista del pueblo andaluz, decía a uno que cantaba: tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca, porque tú no tienes duende. Siguen como ejemplo el cantao, el lebrijano, la bailarina gitana, la Malena y el compositor gaitano Falla. Vuelve entonces a Manuel Torres, gitano jerezano, uno de los cantaores casi legendarios de los que hablaremos después, para calificarlo como el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido. Manuel Torres nos da la primera definición de duende cuando dice esta frase que Lorca cita: todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Y entonces comenta Lorca en su conferencia: estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Debe estar muy claro que no es casualidad que la procedencia de esto se encuentre en la tierra andaluza, pero por si acaso hubiese alguna duda, el conferenciante continúa: no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo, es decir, de sangre, es decir, de viejísima cultura, de creación en acto. Este poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica, es, en suma, el espíritu de la tierra. Es cierto que Lorca no especifica tierra andaluza, pero también es evidente que ejemplifica la mejor emanación del duende, espíritu de la tierra, en ese tipo de artista al que llama hombre de mayor cultura de sangre, y que es al mismo tiempo definidor de los sonidos negros. Además explica enseguida que el duende había saltado de los misteriosos griegos a las bailarinas de Gati, o al dionisiaco grito degollado de la siquirilla de Silverio. Las palabras claves son Cádiz, misterioso y dionisiaco, que forman una especie de triángulo de alusiones. Las bailarinas de Cádiz se refieren sin duda a las Puellae Gaitanae, a las que menciona algunas páginas después. En España, como en todos los pueblos de Oriente, donde la danza es expresión religiosa, tiene el duende un campo sin límites sobre los cuerpos de las bailarinas de Cádiz, elogiadas por Marcial sobre los pechos de las que cantan, elogiado por Juvenal. Plinio y Estrabón y Polibio, entre los otros, también elogiaron a estas artistas. Las Puellae Gaitanae, las muchachas del entonces Cádiz,
de la cultura que había sido la tartésica antes de la teoría conquista por los cartagineses. Eran famosas en el mundo antiguo, como explica el historiador de música Hipólito Rossi. Las bailarinas de Tarteso, contratadas en Roma, no intervenían solo en las fiestas privadas o juergas de los patricios romanos, también bailaban en las solemnidades públicas. Obsérvese que estas bailarinas de Cádiz son coetáneas de los misterios griegos, es decir, literalmente de los griegos que practicaban los llamados misterios, ritos de las religiones mistéricas, de los cuales los más famosos eran los de los cultos dionisíacos, eleusinos y cabíricos entre las religiones helénicas. Pero existía otra rama, los misterios semíticos o sirios, también extendidos por todo el Mediterráneo, cuya diosa o magna mater era Astarte, tipo de diosa madre muy celebrada en Andalucía, como muestra tanto los historiadores de las religiones arcaicas como los arqueológicos. Así, cuando Lorca afirma que el duende había saltado desde los misteriosos griegos a las bailarinas de Cádiz, no cabe duda que está afirmando, por culpa que pueda parecer la alusión, no solo la existencia de religiones mistéricas en Andalucía, sino, lo que es más, su prolongación en el tiempo, su supervivencia hasta ahora en Andalucía. Es decir, el duende, el espíritu de la tierra, de la religión mistérica, de la religión telúrica, el espíritu que emana de la tierra misma, de la gran madre tierra, de los misteriosos panteístas de Oriente, sean de tipo semítico o de tipo helénico. Ese duende, repetimos, había saltado a la bailarina de Cádiz. Obvio prototipo de las bailadoras, o en nuestra época, al grito dionisíaco, palabra completamente intencional, puesto que completa con su alusión el triángulo de un cantador de seguirilla de hoy, digamos. No deja de ser interesantísimo la presencia aquí de la palabra degollado, puesto que en el misterio dionisíaco el dios y luego su sustituto, a veces un toro, a veces un macho cabrío, era degollado. Estas obvias alusiones eran producto de la erudición de Lorca. En 1969 se lo preguntamos a su hermano, don Francisco García Lorca, haciendo referencia a la metáfora y el mito de Ángel Álvarez de Miranda, que prueba de manera definitiva la coincidencia de muchísimos elementos de las religiones mistéricas con elementos de la obra de Lorca, pero que concluye que lo que llamamos poesía de un poeta contemporáneo, García Lorca, ha sido capaz de coincidir en todo lo esencial con los temas, motivos y mitos de antiguas religiones. Esa coincidencia se debe a que ambos fenómenos, el poético y el religioso, brotan de un mismo coherente sistema de intuiciones sobre la sagralidad de la vida orgánica. Por eso el contenido esencial de los poemas de Lorca es una recaída espontánea e inconsciente de los mitologismos característicos de la religiosidad naturalística. Francisco García Lorca dijo que sí, que su hermano sabía algo de todo eso, pero que sí había también mucha intuición de por medio. Indudablemente, los dos factores intervienen, pero creemos que Lorca sabía mucho más de lo que en general se cree. Es decir, que no creemos que esa coincidencia fuera espontánea e inconsciente. Es imposible trazar el proceso que Lorca empleó para llegar a su estética, pero no es imposible señalar elementos que en conjunto apuntan a un conocimiento que es espontáneo e inconsciente, quizás en un principio, pero que después únicamente puede considerarse consciente y hasta muy elaborado, como prueba en parte su genial ensayo sobre el duende. Bien, pero ¿cómo probar que Lorca en su ensayo sobre el duende está postulando un duende de tipo andaluz, en cierto modo seguidor de los misterios arcaicos? Recordemos el triángulo que apuntamos: griego misterioso, poeta y Danae y cantador moderno de la seguirilla. Triángulo que nos da precisamente el duende. Tenemos, pues, que seguir analizando ese ensayo para ver hasta qué punto Andalucía es fuente y sustancia de la obra del poeta.
Veámoslo otra vez. Sonidos negros, dijo el hombre popular de España, Manuel Torres, y coincidió con Goethe, que hace la definición del duende al hablar de Paganini, diciendo poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica. Este poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica es, en suma, el espíritu de la tierra, el mismo duende que abrazó el corazón de Nietzsche, que lo buscaba en sus formas exteriores sobre el puente Rialto o en la música de Bizet, sin encontrarlo y sin saber que el duende que él perseguía había saltado de los misteriosos griegos a la bailarina de Cádiz o al dionisíaco grito degollado de la sigrilla de Silverio. La ilustre hispanista francesa Marie Lafranquais ha dicho lo siguiente respecto a esta alusión. Cette définition est celle que donne Goethe du génie qui semble habiter Paganini. Lorca rapprochait aussi les duendes de l'esprit de la terre dont parlait Nietzsche, sans l'avoir voulu. Il marquait ainsi la lointaine origine romantique et germanique de esa concepción. A nosotros no nos parece un concepto de origen romántico, lejano ni cercano, sino un concepto netamente autóctono. Es evidente que Lorca leyó a Nietzsche, máxime cuando recordemos que Fernando de los Ríos, el tutor de Lorca, había visitado a la hermana del filósofo. Además, al ver cómo divide duende de ángel y musa y cómo emplea el término dionisíaco, diríamos que es obvio que se había enterado bien de lo que escribió Nietzsche sobre el origen de la tragedia, pero entre afirmar que Lorca estuvo consciente de una cosa que se empleaba como una alusión precisamente por bien conocida y afirmar que su teoría del duende tiene un origen germánico, media un abismo. Lorca emplea a Nietzsche para que el oyente o lector tenga una alusión o un paralelo que se base en una dialéctica parecida, y al mismo tiempo para que comprenda que ese duende que Nietzsche buscó no lo encontró. Sin encontrarlo y sin saber, dice, Lorca y Nietzsche buscan al mismo duende. Lorca lo ha encontrado, pero Nietzsche no. ¿Por qué? Porque el duende había abandonado a Grecia cuando los griegos abandonaron su propio misterio, y había saltado a la bailarina tartésica, que todavía entonces y todavía hoy conservan ese poder misterioso, inexplicable para los filósofos, que es verdadero estilo vivo, es decir, de sangre, es decir, de viejísima cultura, de creación en acto, que es el espíritu de la tierra, que es el dionisíaco grito degollado, que es, pues, el duende tal como lo había descrito Lorca. Nietzsche, dice, lo buscó en sus formas exteriores y también en la música de Bizet. Evidente error. Lorca especifica exactamente dónde se encuentra. Al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. Y estas últimas habitaciones de la sangre no tienen su origen en el romanticismo alemán. Cierto es que existe un paralelismo entre el rechazo nietzscheano de lo apolíneo y su aceptación de lo dionisíaco con el rechazo lorquiano de ángel y musa y su aceptación de lo también dionisíaco en el duende, pero lejos de constituir así el origen de la teoría, viene a ser un paralelo con el proceso creativo de Nietzsche, que además Lorca considera fracasado, pues no encuentra ni sabe dónde buscar al duende, que es un fenómeno para él netamente andaluz. Aunque en el resto del ensayo Lorca da muchos ejemplos de artistas enduendados andaluces, Goya sobre todos ellos, máxime artistas entre los no andaluces, la gran mayoría de artistas y de ejemplos de duendes son netamente y a veces casi podríamos decir exclusivamente andaluces. Su enumeración como ejemplo ilustrativo dentro de este virtual credo artístico constituye el mayor elogio que Lorca formuló de su tierra. Veamos los ejemplos y comentarios más importantes. Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende. Una vez la cantadora andaluza Pastora Pavón, la niña de los peines, sombrío, genio hispánico, equivalente en capacidad de fantasía a Goya o a Rafael el Gallo, cantaba en una tabernilla de Cádiz.
Nótese cómo la gitana es comparada con Goya, no andaluz, y con Rafael Gallo, andaluz, gitano y torero, y la llama Lorca sombrío genio hispánico. La juxtaposición es reveladora y sugerente. Quería decir que la mayoría de los artistas que pueden incluirse de esta categoría de genio hispánico son gitanos andaluces y que únicamente un Goya cabría allí también. A continuación explica quiénes estaban presentes cuando cantó Pastora Pavón. Allí estaba Ignacio Espeleta, hermoso como una tortuga romana, a quien preguntaron una vez, ¿cómo no trabaja? Y él, con una sonrisa digna de Argantonio, respondió, ¿cómo voy a trabajar si soy de Cádiz? Allí estaba Eloísa, la caliente aristócrata ramera de Sevilla, descendiente directa de Soledad Barca, que en el 30 no se quiso casar con un Rothschild porque no la igualaba en sangre. Allí estaban los Florida, que la gente cree carniceros, pero que en realidad son sacerdotes milenarios que siguen sacrificando toro a Gerión. En un ángulo, el imponente ganadero don Pablo Murube, con aire de máscara cretense. ¿Qué gente extraña es esa? Precisamente están reunidos en esta tabernilla de Cádiz, un grupo de cabales, aficionados al cante hondo, que saben escuchar y apreciar. Como tantas veces ocurre, los cabales tienen que ver también con el mundo taurino. En esta tabernilla de Cádiz, junto a aquellos aficionados, Lorca introduce un grupo de alusiones atávicas muy poderosas, sobre todo porque sugieren todos los círculos concéntricos, históricos y culturales que existen alrededor de la actividad. De estos individuos, que es nada menos y nada más que la búsqueda del duende, búsqueda de ahora con eco y resonancia ilimitada hacia una remota, oscura antigüedad andaluza, esta es justamente la anécdota central y la más elaborada del credo artístico de Lorca. ¿Quiénes son esos señores? Pastora Pavón, sombrío genio hispánico, es como la califica Caballero Bonald en su excelente libro Luces y sombras del flamenco, una de las máximas figuras históricas y además la más dinámica y completa cantadora de todos los tiempos. Es además la única mujer que Lorca incluye en el grupo de los maestros de la seguidilla en su conferencia Arquitectura del cante hondo. Se puede afirmar sin entrega alguno que su figura iguala a la de Manuel Torres en nuestro siglo. Ignacio Espeleta, gitano, cantador y amigo de Lorca, se retrata así en las palabras de Fernando Quiñones en su De Cádiz y sus cantes, el más célebre representante de una familia gaditana y gitana, pródiga en artista flamenco. Decir Ignacio Espeleta es decir fuerza y alegría vital, gracia, ingenio y duende acarrada, el espíritu mismo del flamenco. Los demás también tienen su historia que no hace falta contar aquí. Los Florida, que al parecer se encargaron de esta juerga, don Pablo Murube, imponente ganadero, cuya familia criaba los famosos toros de la antigua casta andaluza de Vista Hermosa. Pero los demás importancia aún son los que hemos llamado alusiones atávicas, porque éstas proporcionan una dimensión hacia un pasado remoto, evocado muy a propósito por el poeta. Estas alusiones muestran la inmutabilidad de la visión lorquiana del arte andaluz. Lo mismo el presente evoca el remoto pasado, como puede verse presente como continuación inconfundible del pasado. No importa si se ve desde el presente o desde el pasado, para Lorca y los grandes artistas del sur de España, lo que importa es la llegada del duende, y el duende, ya lo hemos visto, lo mismo acude a las Puellae Gaidanae que a la niña de los peines, para fijar ese aspecto inmutable, inconfundible, atemporal del duende. Lorca hace aquí, en el meollo de su ensayo, referencia a lo milenario, en la forma más nítida. Espeleta es hermosa como una tortuga romana y tiene una sonrisa digna de Arcantonio. Los Floridas solamente parecen ser carniceros, pero en realidad son sacerdotes milenarios que siguen sacrificando toro a Gerión.
Don Pablo Murube tiene aire de máscara cretense. Argantonio, Gerión, sacerdote milenario, sacrificio milenario de toro, máscara cretense. ¿Quién puede creer que Lorca mezclara estas alusiones atávicas con aquellos cabales de una manera inconsciente o espontánea? La crítica ha sido tímida donde Lorca anduvo con pie firme, pero lo sabía perfectamente Alexandre cuando dijo: el poeta es el ser que acaso carece de límites corporales. Su silencio repentino y largo tenía algo de silencio de río, y en la alta hora, oscuro como un río ancho, se le sentía fluir, pasándole por su cuerpo, su alma, sangre, remembranza, dolor, latidos de otros corazones y otros seres que eran el mismo en aquel instante. Como el río es todas las aguas que le dan cuerpo, pero no límite. Eso es una descripción exacta del asombroso poder asimilativo del poeta. Con pies firmes, dijimos, y Alexandre dice: sus pies se hundían en el tiempo, en los siglos, en la raíz remotísima de la tierra hispánica, hasta no sé dónde, en busca de esa sabiduría profunda que llameaba en su ojo y que quemaba en sus labios, que escandecía su ceño de inspirado. No era un niño entonces. Qué viejo, qué antiguo, qué fabuloso y místico. Que no parezca irreverencia, solo algún viejo cantador de flamenco, solo alguna vieja bailadora, hecho ya estatua de piedra, podrían serle comparados solo una remota montaña andaluza sin edad, entrevista en un fondo nocturno. Podría entonces hermanarse. Esto completa a nuestro juicio una definición exacta y realista de un ser nada común. Ciertas palabras forman imprescindiblemente un núcleo de esa definición: raíz remotísima de la tierra hispánica, sabiduría profunda, inspirado. Teniéndolo en cuenta ahora, contestemos: Argantonio Espereta es el rey longevo y famoso, histórico y no legendario del apogeo de Tarteso. Gerión, a quien los floridas siguen sacrificando toros, es un monarca anterior cuyo mito presenta a un ser fantástico, poseedor de un ganado fabuloso, cuyo robo por Hércules es famoso en la mitología griega. Esa máscara cretense, ganadero de reses breve, Murube, señala por alusión directa a los reconocidos mitos, prácticas y ceremonias de los antiguos cretenses en su tauromaquia, que según Cosío, quien a su vez se basa en los trabajos del seguidor de Schliemann, Sir Arthur Evans, son de indudable carácter religioso. De su carácter religioso no puede dudarse, pues en relieves y en talles donde aparecen semejantes escenas figura el templete de la divinidad, y sin duda femenina, pues a su culto parecen consagradas mujeres que intervienen en tales ritos y que nos dan la imagen y bien lisonjera de las primeras toreadoras de que tenemos noticia. Asimismo, no tienen duda que tales ejercicios se celebran en recintos cerrados, y algunos frescos nos han conservado la panorámica del concurso femenino y dispuesto en graderías como las de los tendidos de nuestras plazas. Del hecho de que Lorca empleaba todas estas alusiones atávicas a propósito no nos puede caber la menor duda. Creta y Tarteso y la Andalucía de hoy, ritos táuricos de la antigüedad y la fiesta nacional, las antiguas religiones precristianas y el duende. ¿Quién puede dudar que Lorca lo relacionaba aquí, en el centro mismo de su ensayo? Lo relacionaba además de una manera consciente y muy elaborada, hasta tal punto que la anécdota ha llegado a cobrar entre los aficionados mucha fama. La prueba está en casi todos los libros de los flamencólogos, que no pueden hablar del duende sin aducir el nombre de Lorca. En efecto, la descripción del duende que Lorca da ha llegado a ser una de sus mejores definiciones. La anécdota que hemos analizado forma su tuetánea. ¿De dónde sacaría Lorca su idea al respecto? Todos sus biógrafos discuten el casi increíble poder asimilativo del poeta, al que ya hemos aludido. Además, muchos hablan de lo poco que Lorca leía, criterio este que,
como hemos sugerido anteriormente, creemos algo exagerado. Es posible que no fuese un lector voraz, pero también debemos recordar que se jactaba en esta misma conferencia de haber escuchado en la residencia de estudiantes desde el año 1918 hasta el año 1928, cerca de 1000 conferencias. Cifra sin duda algo hiperbólica y sin embargo representativa de lo que en esa época y de la que tuvo haber absorbido una gran cantidad de aquello que estaba en el aire. Entre lo que sí habría leído figura la revista de Occidente y en el primer número, julio de 1923, aparece el ya citado artículo de Surten Tartessos, la más antigua ciudad de Occidente, que vienen a ser como un resumen de su libro sobre el mismo fenómeno. Tartessos, contribución a la historia antigua de Occidente. Es lógico pensar que si no hubiese leído el libro, por lo menos habría discutido el artículo del primer número de la revista que publicaría, menos de 5 años después, su primer romancero gitano. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que ya vimos de la conferencia de Lorca, veamos unos comentarios previos de Surten. Es cierto que en España no se han descubierto todavía objetos manufacturados procedentes de Creta, pero otros indicios, en cambio, parecen aludir a esta isla, el culto de los toros, algunos signos gráficos cretenses que reaparecen en el alfabeto ibérico, etc. Por otra parte, se han encontrado en Creta hojas de puñales hispánicos. Aún se conserva el nombre del rey Tartesio, que presenció esta derrota por los tirios. Se llamaba Gerón. Este nombre fue durante mucho tiempo el de una fortaleza situada en la isla Salmedina, frente a la desembocadura del Guadalquivir. Figura también en la mitología griega en la forma del gigante Gerión, a quien Hércules dio muerte para robarle sus bueyes. Reinaba entonces en Tarteso el rey Argantonius, el hombre de la plata. Es tal la coincidencia entre Tarteso y la Atlántida que no puede deberse a la casualidad. La Atlántida como Tarteso, la Atlántida como Tarteso es una isla cerca de Gades, rica en metales, rasgos que a ningún otro país convienen como a Tarteso, y entre los metales en estaño. Los tartesios adoraban la luna. No queda en verdad más que una hipótesis plausible, la de que Tarteso fuese una colonia de navegantes orientales antecesores de los tirios. Cabe pensar en los cretenses. Efectivamente, en el año 1500 florecía la cultura y la potencia marítima de Creta, y en esa época existía ya Tarteso. Industria, comercio, navegación constituyen el aspecto vital tanto en Tarteso como de Creta. A Creta, por último, alude el culto de los toros y la religión de los astros. ¿Quién puede creer que Lorca inventa en su ensayo elementos que aquí aparecen no solamente indicados, sino también íntimamente relacionados? Es decir, que nos parece imposible aceptar que Lorca únicamente estuviese poetizando, para así decirlo, lo de que Surten ya había documentado científicamente. Como expone Maluquer, los trabajos de Surten en busca de Tarteso hicieron época y despertaron de nuevo el interés hacia el problema tartésico. Su prestigio de gran investigador pues ha sido el mejor conocedor de nuestra historia antigua, marca el comienzo de una nueva etapa en la historiografía española que renovó por completo. No nos resulta aceptable su desconocimiento por parte de Lorca. Léese o no leyese el artículo. Supo captar exactamente las relaciones de todas aquellas cuestiones, captarlas, relacionarlas y emplearlas para describir en términos inmejorables con sus hondísimos ecos atávicos, precisamente no inventado la esencia de arte andaluz. Una vez que se entiende que esas alusiones no son en absoluto quimeras poéticas, sino que constituyen toda una teoría del arte o credo artístico que insiste en relacionar el cante hondo y los toros con el protohistórico mundo tartésico. Una vez que nos damos cuenta perfectamente de cómo Lorca elaboraba conscientemente este atemporalismo andaluz para dar el mejor ejemplo del misterioso duende del espíritu de la tierra dentro de estos círculos concéntricos que se hunden
para emplear el término de Alexandre. En el tiempo y en la raíz remotísima de la tierra hispánica, una vez que vemos todo este complejo antropológico histórico montado, entonces podemos empezar a entrever cómo Lorca consideraba Andalucía el centro del sentido histórico del arte. Entenderlo es entender la genialidad del pueblo andaluz en términos de su mejor intérprete, al mismo tiempo que apreciamos la suma dificultad o complejidad que encierra. El resto del ensayo nos da otras claves importantes que tendremos que ver más en breve, pero su esencia, sobre todo su esencia atávica, clave de la visión lorquiana, se encuentra en la anécdota sobre la niña de los peines, que cantando entre un grupo de cabales logró matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y abrasador, amigo de vientos cargados de arena, que hacía que los oyentes se rasgaran los trajes, y logró que su duende viniera y se dignara luchar a brazo partido. Y como cantó, su voz ya no jugaba, su voz era un chorro de sangre. Ahora bien, veamos fragmentos de la conferencia que explican con una profundidad difícil de sondear la mejor indicación de la enorme cultura que poseyó Lorca. Esta teoría de arte que emana de la tierra andaluza. La llegada del duende presupone siempre un cambio radical en todas las formas sobre planos viejos, de sensaciones de frescura totalmente inéditas, con una calidad de rosa recién creada, de milagro, que llega a producir un entusiasmo casi religioso. En toda la música árabe, danza, canción o elegía, la llegada del duende es saludada con enérgicos Alá, Alá, Dios, Dios, tan cerca del olé, de los toros, que quién sabe si será lo mismo en todos los cantos del sur de España, la aparición del duende seguida por sinceros gritos de ¡Viva Dios!, profundo, humano, tierno grito de una comunicación con Dios por medio de los 5 sentidos, gracias al duende que agita la voz y el cuerpo de la bailarina, evasión real y poética de este mundo. ¿Qué quiere decir Lorca con un entusiasmo casi religioso? No nos puede caber duda de que Lorca relaciona de alguna forma el duende y cierto sentido religioso, tierno grito de una comunicación con Dios, atrevimiento poético o relación religiosa. Ahondemos más antes de cantar la anécdota sobre Pastora Pavón. Lorca, comparando el duende con ángel y musa, afirma lo siguiente para evitar posibles confusiones. En cambio, al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre y rechazar al ángel y dar un puntapié a la musa. Se saben los caminos para buscar a Dios, desde el modo bárbaro del eremita al modo sutil del místico, con una torre como Santa Teresa y con 3 caminos como San Juan de la Cruz. Y aunque tengamos que clamar con voz de Isaías, verdaderamente tú eres Dios escondido. Al fin y al cabo, Dios manda al que lo busca sus primeras espinas de fuego. Y Lorca continúa, para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio, solo se sabe que quema la sangre como un tópico de vitrio, que agota, que rechaza toda la dulce geometría aprendida. Si seguimos la lógica interna del ensayo, por la comparación entendemos que Lorca está afirmando a su modo que la búsqueda de Dios y la búsqueda del duende, aunque no se parecen, son en cierta manera comparables. Repitamos sus palabras: caridad, de milagro, un entusiasmo casi religioso, profundo, humano, tierno grito de una comunicación con Dios por medio de los 5 sentidos, gracias al duende. No se trata de un milagro, sino de calidad de milagro, no de un entusiasmo religioso, sino casi religioso, ni tampoco de una comunicación con Dios, sino una comunicación con Dios por medio de los 5 sentidos. Además, gracias al duende, cuando tenemos en cuenta lo que entusiasmo significa etimológicamente, resulta etimológicamente, no se trata de un milagro, sino de calidad de milagro, no de un entusiasmo religioso, sino casi religioso, ni tampoco de una comunicación con Dios, sino una comunicación con Dios por medio de los 5 sentidos. Además, gracias al duende. Cuando tenemos en cuenta lo que entusiasmo significa etimológicamente,
resulta difícil no admitir que Lorca esté proponiendo, aunque veladamente, cuidadosamente o aún tentativamente si se quiere, una teoría de inspiración dionisíaca del arte por medio del duende. En el flamenco es donde más nítidamente se encuentra este duende que describe Lorca, y por eso mismo los mejores ejemplos vienen directamente de anécdotas relacionadas con el cante hondo. Este tema ha sido muy discutido por los flamencólogos. Uno de los que mejor han expresado después del propio Lorca la profundidad del concepto de duende es Caballero Bonald. Quien escucha de verdad flamenco espera encontrarse a través de la presunta llegada a esa situación límite, a que antes aludíamos con algo que incluso sin corresponderse con su propia vida lo lastime, excite por dentro. La verdad expresada por el intérprete es la verdad intuida por los más predispuestos testigos. No se trata de una fiesta en el más usual sentido del término, sino de la biológica sublimación de una angustiosa intimidad, aun cuando se utilice el vehículo de los llamados cantes y bailes festeros. El cantao, el bailao, representa en cierto modo a un pueblo, y es a ese pueblo a quien narra un fragmento de su azarosa vida, con el inconsciente propósito de liberarse de una determinada desazón, haciendo que los demás se identifiquen con ella, por medio de un drama personal trasplantado al lamento furioso de la voz o a los símbolos plásticos de la danza. El que oye y ve puede sentirse arrastrado a las más esotéricas zonas de la exaltación. Es inevitable relacionar el sentido último de este proceso espiritual con el de los antiguos ritos dionisíacos, o en todo caso con el de las ceremonias sagradas de ciertos pueblos primitivos. La vecindad del éxtasis, las apariencias del delirio, obedecen de hecho a razones psicológicas o religiosas muy parecidas. El intérprete penetra de improviso en el territorio de una clarividencia o de una capacidad de plenitud que no reside ni en la significación del tema, ni en lo artístico, el arte de la música o la plástica, ni mucho menos en los virtuosismos de la voz o del gesto, sino en ese trasfondo expresivo, el duende de donde emana el imprevisible chorro de la revelación flamenca. Por otra parte, el flamencólogo que mejor relaciona desde fuera, digamos en vez de desde dentro, como lo hace el Caballero Bonald, es González Climet. Hacia Lorca, Chanelledor también y tanto reobró, en cambio, sobre el cante, hizo una especial operación fenomenológica, por así expresarlo, y encontró la clave de su trascendentalización. Llegó a la forma íntima de los flamencos, como diría Dámaso Alonso, y es porque miró dentro y fuera del cante, y nada le pareció inútil para ahondar sus sugestiones y enriquecer sus asociaciones con lo que no es cante. Lorca fue más que al cante por el cante, a la más escondida galería de los flamencos, hurgando su razón existencial. Por eso todo lo empleó, cultura, sensibilidad, condición lírica, para bucear en lo negro e intentar sorprender al duende. Pero el cante, aunque quizá el mejor sitio para encontrar al duende, no constituye el único campo adecuado para su mejor expresión. Lo que hizo con el tema del cante, lo hace con el toreo, y en toda la liturgia de los toros, auténtico drama religioso donde, de la misma manera que en la misa, se adora y se sacrifica a un Dios. El toreo se relaciona íntimamente con el cante precisamente porque la fuerza del duende, el sentido dionisíaco, puede hallarse tanto en los toros como en el flamenco. Lorca ha intuido y ha entendido exactamente dónde se corresponden estas dos artes, en el tuetáneo de cada uno, subiendo, como había dicho, de la tierra, desde la planta de los pies, con aquel poder misterioso que ningún filósofo explica dentro de la sangre, desde las últimas habitaciones de esa sangre, en verdadero estilo vivo, y desde esa viejísima cultura, allí en el fondo fenomenológico
y antropológico del toreo y del flamenco se encuentra el mismo duende, el mismo impulso dionisíaco. Lorca vio, entendió y oró elaborada y conscientemente sobre la semejanza que existe entre ciertos elementos en el flamenco y en el toreo y las antiguas religiones mistéricas, entre las cuales la dionisíaca sería la más asequible, la más conocida y la más cercana. Filosóficamente hablando, por el entronque que el mundo occidental guarda con el antiguo mundo griego, además sospechamos que Lorca estudiaba, sobre todo en función de dramaturgo, ese mundo antiguo cuyas religiones fueron precisamente la base de la tragedia y cuya supervivencia más clara y más perfecta es la fiesta de los toros, que guarda estrechísima relación con el origen de la tragedia. En ese sentido, resulta fácil y no muy arriesgado afirmar que el toreo es la actividad artística que más cercanía tiene a los umbrales del arte, y el cante hondo, como ya hemos visto por la cita de Caballero Bonald, también se sitúa allá por los albores de la expresión artística. Son arte primario. Primario es el cante hondo y primario es el toreo, cuando se dan en su pureza. El florecimiento arcaizante, anacrónico de ellos en todo su prístino sentido telúrico, en aquel rincón de Andalucía, es lo que Lorca emplea con todo rigor para explicar su teoría de arte. El cante hondo y el toreo vienen a ser las artes andaluzas por excelencia y por extensión las artes españolas o hispánicas. Lorca es completamente consciente de todo ello, del extraordinario poder y unicidad que encierra el arte andaluz. Por eso afirma en relación al toreo: parece como si todo el duende del mundo clásico se agolpara en esta fiesta perfecta, exponente de la cultura y de la gran sensibilidad de un pueblo que descubre en el hombre sus mejores iras, sus mejores piles y su mejor llanto. Ni en el baile español ni en los toros se divierte nadie. El duende se encarga de hacer sufrir por medio del drama sobre formas vivas y prepara las escaleras para una evasión de la realidad más circunda. También en una de sus últimas entrevistas había afirmado: el toreo es probablemente de la riqueza poética y vital mayor de España. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo. Es el drama puro. Es el único sitio a donde se va con la seguridad de ver la más deslumbradora belleza. Y cuando estuvo en Nueva York, en una presentación pública de su amigo Ignacio Sánchez Mejía, la única cosa seria que queda en el mundo es el toreo, único espectáculo vivo del mundo antiguo en donde se encuentran todas las esencias clásicas de los pueblos más artistas del mundo. Toreo, sagrado ritmo de la matemática más pura, toreo, disciplina y perfección. En él todo está metido hasta la angustia y la misma muerte. Torero, héroe, reloj, héroe dentro de un tiempo medido, tiempo casi de compás musical, héroe dentro de una estrecha regla de arte y de otra regla más estrecha, aún de perdonar. Y finalmente recogemos este testimonio del ensayo sobre el duende. En los toros adquiere su acento más impresionante porque tiene que luchar por un lado con la muerte, que puede destruirlo, y por otro con la geometría, con la medida base fundamental de la fiesta. España es el único país donde la muerte es el espectáculo nacional, donde la muerte toca largos clarines a la hora de la primavera. Y su arte está siempre regido por un duende agudo que le ha dado a su diferencia y su claridad de invención. Su diferencia y su calidad de invención, es decir, que el duende lo que distingue y hace arte del toreo. El duende creemos que ahora podrá verse muy en claro. Es para Lorca no solamente el espíritu de la tierra, sino el espíritu de su tierra, del suelo andaluz, que aún hoy conserva una relación con el mundo antiguo mediterráneo, sobre todo en cuanto a su conjunto de arte. Además, los textos mismos que aluden constantemente y de manera inenarrable a un conocimiento agudísimo de todo esto, forma una sinergia que constituye la mejor prueba no solamente de su existencia y de su importancia para el arte de Lorca, sino de la coincidencia artística nada espontánea con la que elaboraba toda su teoría. Una vez que hemos establecido la importancia de Andalucía en su obra,
podemos enfocar cómo otros poetas también han llegado a escribir sobre los mismos temas. Como bien ha visto José Monleón, hay una ciencia ignorada que obsesiona a una serie de artistas contemporáneos convencidos de que el racionalismo, tal como hoy suele entenderse, implica una relación parcial y mutilada entre el hombre y el mundo. Los poetas de lengua inglesa, por ejemplo, a través de la gran obra de Fraser, La rama dorada, y seguidores suyos han desarrollado toda una teoría de mitopoiesis, en la que emplean los mitos y los elementos clásicos de las religiones antiguas, las que desde un punto de vista ortodoxo solemos mentar como mitología, para hacer un nuevo tipo de poesía. Pero esa poesía a veces peca de muy intelectual. El caso de un Robert Graves con su diosa blanca representa ya un caso extremo, producto de una gran investigación. ¿Cómo enfocar a un Lorca al lado de un Yeats, un Auden, un Pound, un Eliot o un Graves? El problema no carece de dificultades, pero creemos que en Lorca existe un mayor grado de autenticidad, precisamente porque Lorca no tiene que inventar nada. Su quehacer es interpretar lo que el suelo andaluz ya le brinda de rasgos culturales tan inmemorables como perviventes, que si son intuidos, lo son porque existe algo que intuir. Citemos otra vez a Monleón, que lo ha expresado bien. Por más oscuros que puedan ser los mitos que van encarnando la tierra y la sociedad andaluza, siempre sentimos que todo ese material forma parte de un conocimiento de la realidad. Lo que Lorca dice de Nueva York o los gitanos no nos conduce a ninguna evasión, a ningún mundo inventado por las leyes poéticas. Por el contrario, los versos de Federico García Lorca nos descubren nuevas e ignoradas perspectivas de esa realidad. No podemos afirmar que la poesía de Graves nos afecta así, y menos la de Eliot, que resulta muy pensada, mientras la de Lorca siempre nos ha parecido orgánica. Continúa Monleón. Lorca siente su existencia en el mundo, su relación con las plantas, con los ríos, con los astros, con la muerte, con la luz, con el silencio, con un hecho vivo, con una interrogación a la que es preciso dar una respuesta poética. Lo que sugiere Monleón es un claro sentido panteísta en la obra lorquiana. Rafael Martínez Nadal coincide con ese juicio al señalar: el amor en la obra de Lorca, principal ángulo de enfoque del poeta, centro y eje de su personalidad humana y artística, evidente no solo en los personajes que ha creado para moverse en escena o vivir en el poema, sino en la hermandad con que trata a los animales que pueblan el gran bestiario de su obra, amor que extiende a árbol, planta, hierba o mero elemento hasta las cosas inanimadas. Raíles del tren, guantes, gafas, están tratadas como un amor. Y a continuación insiste en un verdadero sentido panteísta que mueve el poeta. Lorca, por su parte, afirma poéticamente algo muy parecido al final de su conferencia sobre el duende al aludir al sentido panteísta del mismo concepto de duende. Cada arte tiene, como es natural, un duende de modo y de forma distinta, pero todos unen raíces en un punto de donde emanan. Los sonidos negros de Manuel Torres, materia última y fondo común incontrolable y estremecido del leño, son tela y vocablo. Sonidos negros detrás de los cuales están ya en tierna intimidad los volcanes, las hormigas, los céfiros y la gran noche apretándose la cintura con la Vía Láctea. Ese verdadero sentido panteísta, mencionado por Martínez Nadal y aludido por el poeta como materia última y fondo común, ese principio unificador en la obra lorquiana, y da la clave para entender estos dos libros: la importancia de Andalucía, la tierra, los toros, el cante hondo, todo el ambiente atávico que intuyó y luego elaboró conscientemente, la insistencia en la luna, las alusiones a las religiones arcaicas, a los antiguos misterios. Todos esos factores también tienen un sentido panteísta. El conjunto forma un engranaje armónico y unido, y de esa armonía, de esa unidad, procede la autenticidad de Lorca como artista también. No constituye simplemente otro caso de poeta que practica la mitopoiesis
desde su aséptico laboratorio. Cuando hay elementos místicos en la poesía de Lorca, no es porque faltan en el ambiente suyo y los ha tenido que buscar en otra tierra o aún inventarlos, sino expresamente porque están allí, con todo su poder latente para un ser especialmente dotado de un sentido telúrico del arte. En ese sentido panteísta, cuya posesión le proporciona la habilidad de rondar poéticamente por una Andalucía mítica, onírica y misteriosa que remonta hasta la fabulosa ganadería de Gerión, una Andalucía emblemática, prístina, autóctona en el sentido etimológico de la palabra. La esencia de la España eterna es el romanticismo, de esa España que vendrá a constituir justamente el contenido de los libros poéticos que presentamos a continuación. Esa Andalucía existe para que Lorca la interprete, y Lorca la interpreta para que exista. Lo que al principio tiene que haber intuido por falta de conocimiento, lo iba intuyendo con una precocidad poco común aún entre poetas, pero a la vez que iba intuyendo iba aprendiendo con asombrosa rapidez. Lo intuitivo origina lo aprendido, y lo aprendido da cuerpo al intuido. Es un proceso mutuo de sinergia en el que los componentes sumados no alcanzan nunca la cifra del conjunto. Junto a una inteligencia amplísima existe una insondable intuición poética. Por eso desde muy joven escribe poesía de intuición panteísta. Luego entiende y escribe posteriormente la teoría de lo que ha hecho. Pero Lorca no inventa, escucha, aprende, trabaja, potencia y matiza para interpretar lo que tiene alrededor, esa mágica realidad panteísta que describió así en su conferencia sobre Góngora. Va el poeta a una cacería, delicados aires enfrían el cristal de su ojo, la luna, redonda como una cuerna de blanco metal, suena en el silencio de la rama última, ciervos blancos aparecen en los claros de los troncos, la noche entera se recoge bajo una pantalla de aguas profundas y quietas abrir. Va el poeta a una cacería, delicados aires enfrían el cristal de su ojo, la luna redonda como una cuerna de blanco metal, suena el silencio de la rama última. Ciervos blancos aparecen en los claros de los troncos, la noche entera se recoge bajo una pantalla de rumor, aguas profundas y quietas cabrillean entre los juncos. Hay que salir, y este es el momento peligroso para el poeta. El poeta debe llevar un plano de los sitios que va a recorrer y debe estar seguro frente a las 1000 bellezas y las 1000 fealdades disfrazadas de belleza que han de pasar delante de su ojo. Debe tapar sus oídos como Ulises frente a la sirena y debe lanzar su flecha sobre la metáfora viva y no figurada o falsa que le van acompañando. Momentos peligrosos si el poeta se entrega, porque como lo haga no podrá nunca levantar su obra. El poeta debe ir a su cacería, limpio y sereno, hasta disfrazado. Se mantendrá firme contra los espejismos y acechará cautelosamente las carnes palpitantes y reales que armonicen con el plano del poeta que lleva entrevisto. Hay a veces que da grandes gritos en la soledad poética para ahuyentar los malos espíritus faciales que quieren llevarnos a los halagos populares sin sentido estético y sin orden, sin belleza. Bosque mágico encantado lleno de espejismo y de peligro, de ciervos blancos y de canto de sirena, cacería nocturna con luna de metal. ¿Cómo resistir a ese psíquico bosque antimiquísimo y aterrador con sus 1000 esplendores y sus 1000 horrores? ¿Y cómo no entender esa escena como un cuadro exquisito del alma mortal del mismo cazador? Bosque enduendado está lleno de la presencia de la muerte, esencia del duende español. España está en todo tiempo movida por el duende, como país de música y danza milenaria, donde el duende exprime limones de madrugada, y como país de muerte, como país abierto a la muerte. En todos los países la muerte es un fin. Llega y se corren las cortinas, en España no, porque España es un país donde lo más importante de todo tiene un último valor metálico de muerte, país donde los innumerables ritos del Viernes Santo con la cultísima fiesta de los toros forman el triunfo popular de la muerte española. Tanto la teoría como la práctica corresponde a lo que Robert Bly, poeta norteamericano, crítico y traductor de Lorca,
califica de living poetry, esto es poesía que salta de lo consciente a lo inconsciente y de lo inconsciente a lo consciente. No se trata de poesía de vanguardia, ni freudismo en absoluto, sino de poesía más temprana, poesía atávica o primaria del tiempo de inspiración, cuando el poeta voló de un mundo a otro, montando en un dragón. Poesía que tiene en su centro un largo salto flotante. De paso, afirma Blay, todo el arte clásico inspirado en los misterios de la Gran Madre puede lograr este salto instantáneamente para así llegar al centro mismo de la obra. Para Blay, la mente occidental e intelectual ha perdido esta capacidad fundamental en el arte, esta habilidad de llegar al inconsciente, a lo que Blay llama el lado negro de la inteligencia. Ha perdido su habilidad psíquica de volar. No deja de ser interesantísima la teoría de Blay y su juicio de que Lorca, en sus mejores poemas, no solo introduce este salto, sino que a veces sus poemas son modelos del cerebro humano. De más interés todavía es el hecho de que cita es precisamente el ensayo de Lorca sobre el duende como una de sus fuentes. Resumiéndolo, hace una definición corta del duende como el sentido de la presencia de la muerte, y cita lo siguiente de la conferencia. La inteligencia es muchas veces la enemiga de la poesía, porque imita demasiado, porque eleva al poeta en un trance de aguda arista y le hace olvidar que de pronto se lo pueden comer las hormigas, o le puede caer en la cabeza una gran langosta de arsénico. Ese sentido de la presencia de la muerte corresponde exactamente a lo que Salinas ha discutido en su ensayo cabal, García Lorca y la cultura de la muerte, donde dice: pero Lorca, aunque expresa con ingenuidad y acento personal evidente el sentir de la muerte, no ha tenido que buscarlo, se lo encuentra en torno suyo, en el aire natal donde alienta, en los cantares de las servidoras de casa, se lo encuentra en todo lo que su persona individual tiene de su pueblo, tenencia secular. Nace Lorca en un país que lleva siglos viviendo un especial tipo de cultura, el que llamó cultura de la muerte. En la versión inglesa del mismo ensayo, Salinas relaciona esa cultura de la muerte precisamente con la celebración de la muerte que tiene lugar cada primavera en la Semana Santa y las ferias sevillanas. Salinas lo relaciona a todo el país, pero centra su ejemplo en Sevilla, haciendo eco de lo que relacionaba tan estrechamente Lorca al juntar los ritos del Viernes Santo y la cultísima fiesta de los toros, máximas expresiones artísticas de la muerte en Andalucía. Su máximo intérprete en las letras es el mismo Lorca, y sus expresiones más finas son el romancero gitano y su diácono, el poema del cante hondo. Andalucía, pues, no constituye un tema inventado por Lorca, sino empleado con una resonancia difícil de concebir. El poeta ha convertido su propia tierra en fuente y sustancia de la mayoría de su obra, en especial los libros que ahora estudiamos. Y repetimos, Lorca no inventa esa Andalucía, tiene la suerte de nacer hijo de esa tierra, al mismo tiempo que posee el fatídico signo de ser víctima en ella. Mientras vive es auténtico intérprete de esa tierra famosa y privilegiada desde los umbrales de la civilización de Occidente, tan nombrada en las más remotas fuentes de antigüedad. Su muerte en ella, escapegoat, incomprensible sacrificado bate, funde su obra y su tierra, indescifrables la una sin la otra.